Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados en el segundo webinar de la convocatoria Colombia Más Competitiva versión 2019. Los saluda Belsi Munive de Impulsa y tengo el placer de estar acompañada de dos grandes personas del programa, Claudia Sepúlveda y Verónica. Gracias, Belsi. Buenos días a todos. Bueno, este es nuestro segundo webinar. Gracias por estar puntuales. Disculpas por los 13 minuticos de retraso. Teníamos aquí unos ajustes técnicos pendientes, pero pues ya estamos listos. Me gustaría conocer quiénes están conectados, así que por favor escríbanos ahí su nombre, la entidad. Vamos a tener un webinar bastante dinámico el día de hoy. Vamos a ir ya a profundidad del proyecto, de esa propuesta que ustedes ya vienen formulando, dar unos recorderis, esos aspectos técnicos que son tan importantes para tener en cuenta, así como unos tips para el marco lógico, porque queremos garantizar de que las propuestas estén bien formuladas, de que tengan en cuenta pues todo lo que se hace, lo que se recomienda en las guías. Y finalizar, vamos a dar pues a un recorderis de las fechas para postularse y de esos documentos que deben tener en cuenta. Entonces nos saluda Juan Antonio de la empresa de Agregando Valor SAS. Bienvenido. Bueno, también tenemos conectado a Alejandro, a Andrés, a Carlos, Juan Grisales, Laura. Recuerden también que las preguntas no las pueden escribir por este chat. Sin embargo, las preguntas y las respuestas oficiales son aquellas que se envían a info@impulsacolombia.com y son publicadas en nuestra página web frente al documento llamado Preguntas Frecuentes. Ya está publicada una primera versión de estas preguntas. Los invito a que vayan y la revisen y que nos manden sus preguntas. Hemos recibido, la verdad, que muy poquitas preguntas. Este es el momento para que pregunten a través de info@impulsacolombia.com. Hoy vamos a, pues, si nos queda un poco de tiempo, vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas. Sin embargo, recordatorio, mándenos sus preguntas y las vamos a estar respondiendo. No siendo más, entonces, Clau, empecemos. Gracias, Belsi. Bueno, aquí está con nosotros Verónica. Verónica es parte del equipo de Swiss Contact y es nuestra especialista en marco lógico, evaluación y seguimiento. Entonces vamos a estar aquí interactuando, contándoles un poco los puntos claves de la formulación. Bueno, ya seguramente ustedes han tenido oportunidad de revisar los términos, de mirar con detalle, seguramente ya están a mitad de camino en la formulación. Entonces, un poco la idea de hoy es, a partir de la experiencia que hemos tenido con estas convocatorias anteriores, contarles qué cosas son importantes que ustedes tengan en cuenta y que queden muy claras dentro del proceso de la formulación, no solo para presentar una propuesta sólida, sino que para que una vez sean elegidas, también tengamos una ejecución más eficiente y más tranquila. Bueno, primera gran condición y en algo que queremos insistir es que las propuestas tienen que guardar una estrecha relación con el proyecto presentado en la convocatoria 2017 o 2018, es decir, aquel proyecto que los está habilitando para ser postulantes en esta oportunidad. Recuerden que en el webinar pasado insistíamos mucho en la importancia de revisar esos criterios habilitantes. Y ese criterio habilitante que les repetimos muchas veces y donde recibimos la mayoría de las preguntas es: tiene que haber sido la entidad administradora que se postuló y pasó las etapas de expresión de interés, recibió acompañamiento técnico de parte de Swiss Contact para la formulación y ese mismo proyecto donde ustedes tuvieron esas características es el que los habilita. Es decir, ese es su punto de partida y a partir de ese proyecto se empieza a formular este nuevo proyecto. Esa estrecha relación entre el proyecto anterior y el proyecto nuevo es un factor determinante e inicial para la evaluación. Bueno, aquí queremos un poco hablar de los sectores. Recuerden, son los mismos 4 sectores que estuvieron en las 2 convocatorias anteriores y básicamente las temáticas son las mismas. Esto no ha cambiado desde las convocatorias anteriores. Pueden ver que en construcción sostenible mantenemos exactamente los mismos temas: producción y uso de los materiales, uso de recursos renovables, impacto ambiental, reducción de emisiones, tecnologías sostenibles, mejoramiento de calidad de vivienda, acceso a mercados internacionales, desarrollo
de estrategias y recomendaciones para operacionalización de las regulaciones. Los temas básicamente son los mismos y como ustedes toman su proyecto anterior de punto de partida, pues no debería tampoco cambiar radicalmente ese foco temático de sus proyectos. Lo mismo sucede en turismo, el tema de esos destinos que tienen una relevancia en temas de turismo de naturaleza son los sectores que nos importan, los proyectos que nos importan, y que su oferta sea diferenciada, sostenible, que tenga estándares internacionales y demás. Ya, hola, perdón, me dijeron que se me había apagado el micrófono, no sé desde dónde repito. ¿Sí? Gracias. Bueno, turismo, ingredientes naturales para la industria cosmética, ¿otra vez? Bueno, ya creo que se estaba desmayando el micrófono. Ingredientes naturales para la industria cosmética, de nuevo, aquí nos queremos enfocar en aquellos ingredientes que pueden ser parte de la cadena de valor de la industria cosmética, es decir, aquellos materias primas que vienen de la naturaleza y que tienen un uso, que podrían tener un uso dentro de la industria cosmética. Nos interesa mucho que haya un potencial en mercados internacionales y también hay un tema importante aquí de sustitución de importaciones. Y el sector de cacaos especiales, nos quisiéramos concentrar en cacaos finos y de aroma, cacaos especiales por sus atributos sociales y ambientales, temas de calidad que abran puertas de mercados internacionales y pues productos de chocolatería. ¿Qué es importante en este sector en particular? No estaremos financiando la siembra de nuevas áreas de cacao. En el numeral 4.3 de los términos de referencia, ustedes encuentran las líneas de acción. Es muy importante que tengamos un foco en esto porque de algún modo es el espíritu de las propuestas, el espíritu técnico de sus propuestas. Son 5 grandes temas, son exactamente los mismos temas que se presentaron tanto en las convocatorias 17 como en las convocatorias 18 y en ese momento que ustedes presentaron sus propuestas habían escogido 2 o 3 de estas áreas. La idea en este momento es que puedan concentrarse en 1 o 2 de estas, si ven la necesidad de cambiar, si el proyecto, si la realidad de lo que está hoy, lo que era su proyecto de entonces ha cambiado un poco, pueden concentrarse en un área, en alguna de estas otras áreas. La idea es que, como les decíamos en el webinar pasado, se tenga muy en cuenta en los 12 meses que tenemos como plazo máximo de ejecución y los recursos disponibles para esta convocatoria. Eso tiene que ser muy coherente. ¿Qué área escojo? ¿Qué tiempo es prudente para garantizar una ejecución factible y con los recursos que tengo que puedo alcanzar a hacer? Entonces los temas de nuevo, desarrollo de capital humano, donde queremos y donde normalmente se ponen temas de capacitación, de formar capacidades, de dejar construidas ciertas habilidades y formación dentro de los beneficiarios del proyecto. Acceso a servicios financieros, pues es todo lo que tiene que ver con facilitar el acceso al financiamiento de los beneficiarios del proyecto que fortalezca la cadena de valor. Internacionalización y mercados, pues es el que más nos gusta y nos interesa porque va un paso más allá y seguramente aquellas iniciativas que están más maduras podrán alcanzar en estos 12 meses metas de exportación o lograr consolidar mercados internacionales. Un cumplimiento de estándares de calidad es otro factor importante para lograr este acceso a mercados, para lograr una oferta diferenciada. Tengan aquí muy en cuenta y en este en particular el tiempo y el nivel de madurez en el que están sus proyectos y los temas de innovación que digamos son temas muy importantes en el nivel más avanzado de los proyectos, pero seguramente son aquellos temas que mayor impacto generan si ya llegamos a una etapa madura de la cadena de valor y vamos ya a implementar innovaciones o desarrollo
innovaciones que impacten la competitividad de la cadena. Eso, de nuevo, quisiera insistirles, revisen muy bien la madurez de cualquiera de las áreas que decidan ustedes concentrar sus proyectos y la factibilidad de que esas propuestas y lo que plantea el proyecto se haga en el tiempo destinado para la propuesta y con los recursos disponibles. Pasemos ahora un poco a estrategias transversales, Vero. Bueno, para contarles sobre cómo deben abordar estos temas transversales, el primer punto es la estrategia competitiva, entonces en cómo ustedes desarrollan todo su producto para que puedan llegar a estos mercados internacionales o a un mercado potencial. Orientación al mercado, en cómo abordan su propuesta de tal forma que sí tenga un mercado definido. Les recomendamos mucho que definan desde el principio y que tengan una madurez también en ese enfoque de mercado, dado que solo se tienen 12 meses para ejecución máximo y pues si el proyecto está muy atrás con respecto a esa orientación, pues puede dificultar el proceso. También está enfoque sistémico, más adelante se los explico. La sustentabilidad, que todos sus proyectos tengan ese componente transversal donde la parte social, ambiental y económica estén definidos de alguna forma y que no afecte al medio ambiente ni a los seres humanos ni a su comunidad. Que tenga una diferenciación con respecto a la equidad e inclusión de género. En este aspecto es importante tener en cuenta las diferentes etapas del proyecto en cómo van a abordar estos temas. Me refiero a que si ustedes tienen definido alguna estrategia importante en cómo abordan esa diferenciación de género, puede ser mucho más exitosa. Si ustedes toman una decisión de cómo van a ser los talleres, los horarios de talleres, pues pueden incluir mucho mejor a las mujeres en el proceso. Complementariedades, sinergias y consolidación de procesos. Una de las cosas que para esta convocatoria es importante es que tengan siempre en cuenta cómo ustedes abordan no solo como entidades proponentes, sino también a todos los aliados que tengan incluidos, ojalá públicos, privados, para que puedan tener un mejor desarrollo y una inclusión en todo el proceso. Y el tema de escalabilidad y replicabilidad, que esas propuestas no solo se queden en procesos solo para el proyecto, sino que esto sea a largo plazo y que se pueda escalar, o sea, que puedan ustedes dirigirlo a otros sectores o a otros territorios donde puedan replicar todos estos procesos que sean más a largo plazo. Aquí ya les explico más sobre el tema de enfoque sistémico. Entonces, como ustedes ven en la gráfica y como ustedes algunos participaron dentro de los talleres de formulación, es para recordarles que siempre tengan en cuenta cómo funciona la cadena de valor y cómo afecta las funciones de apoyo y las regulaciones en la toma de decisiones. Que no solo se queden en que lo que está funcionando es la oferta y demanda, sino cómo ustedes abordan los esquemas para que sean más con un enfoque sistémico y puedan abordar de una mejor manera los cuellos de botella que definen para su proyecto. Recuerden que hay una guía, el anexo 14, donde pueden tomar nota y volver a recordar cómo pueden abordar este tema. Y también hay un video en el canal YouTube de Colombia Más Competitiva, entonces ahí pueden consultarlo. Uno de los procesos transversales muy importante para esta convocatoria es cómo definen ustedes su proyecto con respecto al carácter general del beneficio. Esto se refiere a que los proyectos no solo sean para el sector privado o para un desarrollo de un privado, sino más bien para a la comunidad de todo el proceso que se quiera llevar. En acciones directas al proyecto, como por estrategias de escalamiento y réplica y soluciones obtenidas hacia los territorios. Como les decía, siempre es pensando en que esto sea a largo plazo y que sean para muchos beneficiarios y no solo para un solo sector privado. Bueno, el Comité Técnico Asesor en la numeral 7 de
términos de referencia mencionamos el comité técnico asesor. Es deseable que los proyectos tengan y establezcan un comité técnico que esté acompañando la ejecución desde un papel de asesor, desde un papel de guía, desde un papel de acompañante técnico en la región a la ejecución de este proyecto. Será muy valorado que se establezca un comité asesor con la mayor participación de actores relevantes del territorio. Aquí hay algo de aclarar, este comité no tiene que estar instalado ni listo en el momento de la formulación. Es importante que lo mencionen porque se valora dentro de los criterios de evaluación técnica la participación de aliados que tengan relevancia técnica. Una vez sus propuestas sean declaradas viables, este comité deberá instalarse dentro de los 30 primeros días después de firmado el contrato. Entonces es importante que lo puedan tener ya previsto y que en la formulación podamos entender que se tiene previsto y que se tiene, cómo se tiene pensado integrarlo una vez arranque. De nuevo les repito, a diferencia pues de las convocatorias anteriores donde incluíamos a los aliados y a los otros aportantes al proyecto, al grupo de proponentes, en este caso, al igual que en el anterior, nos interesa el papel técnico asesor que tiene este comité para la ejecución del proyecto. Bueno, ya lo hemos dicho, los proyectos deben tener una duración máxima de 12 meses y las cofinanciaciones están entre 400 y 600 millones de pesos. Monto indicativo, es decir, pueden ustedes optar por un valor mayor o por un valor menor, siempre que sea algo coherente, que esté justificado y que en la formulación del proyecto podamos entender por qué esa cifra y no otra. Bueno, otros temas que deben tener en cuenta al hacer esta rediseño o reestructuración de las propuestas. Bueno, acá les vamos a indicar algunos puntos a tener en cuenta, sobre todo en cómo van a desarrollar su propuesta. Les recuerdo, porque en los talleres también fuimos un poco insistentes en estos temas, pero pues es para recordarles y poder hacer una mejor estructuración. Evalúen el problema antes de determinar las soluciones. Sé que ustedes ya tienen una propuesta previa, pero pues es uno de los errores que más se cometen. Entonces, como yo ya sé cuál es mi solución, no pienso realmente en el problema. Entonces, hay unas metodologías muy importantes y que también les ayudan a determinar de una mejor manera y tomar mejores decisiones para después determinar una mejor solución. Dentro de la construcción de marco lógico, siempre les pido el favor que siempre primero construyan el marco lógico, el anexo 1, este es el que les determina cómo es la estructura del proyecto y después sí empezar a hacer el anexo 2, que es ya la propuesta escrita y un poco más explícita lo que quieren hacer. Pero este marco lógico les da mucho la perspectiva hacia dónde quieren llegar y hacia dónde pueden llegar con su proyecto. Recuerde que lo que es sostenible son las soluciones y no los proyectos. Entonces también, como les decía anteriormente en esos temas transversales, el tener en cuenta que sean estas soluciones a largo plazo o que mejore el sistema de mercado es para que ustedes también tengan en cuenta que al final el proyecto se vaya y las soluciones queden o los entregables o las intervenciones sean las que sean a largo plazo. Recuerden siempre verificar la lógica vertical y horizontal del marco lógico. Muchas veces nosotros llenamos el marco lógico porque nos lo exigen, pero realmente esa estructura les ayuda mucho a tomar las decisiones. Entonces, ustedes cómo visualizan que pueden llegar de las actividades, llegar a cumplir el objetivo general del proyecto y al impacto que quiere generar. Entonces, siempre miren los diferentes niveles, cómo le contribuye uno al otro para poder lograr el objetivo. Y la otra es verificar que estos niveles del marco lógico, los objetivos específicos, los productos y sus actividades tengan una estructura de tal forma que ustedes puedan verificar, pueda ser verificable a través de unos indicadores y unas metas que sean alcanzables en los 12 meses. Pues les recuerdo nuevamente ver la guía de formulación en este anexo 3.
ustedes hay una lista de indicadores que contribuyen al programa de Colombia Más Competitiva. Entonces, por favor, verifiquen cuáles son aplicables a su proyecto y por lo menos coloquen uno a cada nivel del marco lógico. Esto nos ayuda a establecer, pues la idea es que sus proyectos contribuyan a toda la estructura que es el programa Colombia Más Competitiva. Y en esa misma guía, más adelante, encuentran los indicadores orientadores, son unos que pues ustedes pueden verificar si les puede ayudar a esa estructuración y cómo pueden llegar de una mejor manera a enlistar esos indicadores que les pueden dar al final, demostrar que su proyecto sí ha sido exitoso. Bueno, aquí aprovecho para hacer una aclaración que nos han preguntado, que pues en la guía de la formulación aparece algunos textos donde dicen la expresión de interés, de hacer tales y tales cosas. Eso, digamos, recordemos que esta convocatoria no tiene expresión de interés, es una sola fase. Entonces, pues vamos a publicar la aclaración de esa guía. Sin embargo, ténganlo presente que la guía es para ver el tema, pues obviamente de indicadores, como todo el tema de marco lógico, pero lo que está en los términos de referencia es lo que pues nosotros solicitamos para los proyectos, lo que es realmente vinculante a un proyecto y los requerimientos necesarios. Sí, gracias, Belsi. También después, en el momento que hagan la formulación de los indicadores, que estos reflejen esa intervención y pues cuando hacen la formulación que no sea la gestión, sino lo que ustedes quieren generar al final dentro del proyecto. Es más importante valorar que cuántas personas aplican los conocimientos que cuántas personas han sido o participan de unas capacitaciones. Entonces tengan en cuenta en esa formulación, ya que el enfoque del programa siempre es lograr un impacto y una mejor forma de medir las intervenciones que ustedes definen dentro de sus proyectos. Siempre estos indicadores pues que verifiquen y justifiquen el trabajo y la propuesta que están, el presupuesto que están asignando. Recuerden muy bien que en la definición de las metas lo pueden alcanzar dentro del tiempo y sobre todo la toma de decisiones de cuánto llego y por dónde voy a llegar, que no solo sea pensando en que sea un porcentaje que yo quiero lograr, sino realmente hasta dónde puedo llegar con las intervenciones. Les procuren no incluir dentro de los objetivos generales y específicos los nombres de empresas ni productos determinados. Eso a veces cierra un poco la brecha y realmente pues sabemos que los proyectos son dinámicos y las estructuras de las cadenas de valor que van a intervenir no son estáticas. Entonces dentro de la formulación siempre tengan en cuenta no incluir nombres específicos de empresas, pero que sean aliadas de ustedes, pero sí hacia dónde van dirigido, sobre todo a la población que va dirigido el proceso o el territorio. En la parte financiera, tomen en cuenta los costos que los costos operativos estén dentro de la estructura, que estén dentro de ustedes van a ver en los formatos, está todo el proceso definido desde el objetivo específico y sus productos, y cómo pueden lograr esas actividades. Todos esos costos operativos lo deben tener representados ahí. Los rubros transversales, pues solo coloquen al gerente del proyecto y el apoyo administrativo para que no se vea cargado los costos que no representan realmente un impacto. Bueno, otros aspectos técnicos y operativos que les recomendamos tener en cuenta a la hora de formular. Como les decía hace un rato, por el tiempo de ejecución que tenemos disponible para esta convocatoria, es importante que aborden el mínimo de áreas y que evalúen dónde es más factible obtener resultados. Es decir, no tenemos proyectos que se enfoquen en 100 cosas y no se entienda con claridad a qué le está apuntando, a dónde quiere llegar y de qué manera lo va a lograr en 12 meses. Por lo mismo también les recomendamos concentrarse en lo más estratégico de su propuesta habilitante.
También, y para garantizar justamente que se dé la factibilidad de tener un buen proyecto en estos 12 meses y con los recursos disponibles, lo que recomendamos es que la intervención se haga sobre un modelo de negocio que ya esté funcionando, que tenga ya una oferta consistente, que ya se haya hecho una articulación a los mercados, y donde claramente se pueda ver que el proyecto está mejorando la competitividad de un modelo que ya existe. Es poco factible plantear un proyecto que en 12 meses desarrolle un modelo y que ahí ya se vean resultados. Es por esto que nos concentramos un poco en que las propuestas que lleguen partan de algo que ya está en un estado un poco más avanzado. De nuevo, ya debe haber una estrategia de mercado, ya debe haber identificado un mercado objetivo, ya debe haber un segmento o nicho identificado correspondiente, y el proyecto debería enfocarse un poco más a la estrategia para consolidar aquello que ya está identificado y que ya está de algún modo operando. El tema de los aliados es bien importante para nosotros. No es tener un aliado por completar un listado, que de hecho tampoco lo exigimos en esta convocatoria, pero sí es tener un aliado que aporte de manera estratégica al proyecto. Aquí no es cantidad, sino calidad de los aliados. No estamos valorando un gran número de aliados, sino estamos valorando la relevancia que cada aliado puede tener dentro del proyecto y cómo este aliado aporta estratégicamente a la ejecución del mismo. Algo que es muy importante para la ejecución es tener clara la gobernanza. Cuando hay aliados, y más aún cuando estos aliados ejercen un aporte o obtienen un aporte en contrapartida dentro del proyecto, es muy importante entender cuál es su rol, cuál es su aporte en lo técnico y en lo económico, y cómo se van a conversar esas estructuras de gobernanza que hay dentro del proyecto. Entre más claro se tenga desde la formulación, más coherente va a ser el funcionamiento del proyecto y más sencilla va a ser la ejecución. El uso del beneficio general, esto es algo que les había comentado Verónica hace un momento. Tiene que ser claro dónde estamos dejando bienes o elementos o aportes del proyecto que sean de beneficio general para la cadena de valor. También es importante que podamos tener un plan de escalabilidad de este proyecto y de que haya sostenibilidad de los productos generados. Como decía Verónica hace un momento, lo que es sostenible no son los resultados, sino el proyecto como tal, la intervención, es decir, ¿qué generamos, qué construimos con estos recursos de cofinanciación, con este proyecto, y qué le queda a la cadena después de que el proyecto termine? Es muy importante que pueda visualizarse a futuro qué va a seguir, y no simplemente que podamos entender en qué voy a invertir los recursos y ahí termina todo. Queremos de algún modo que se refleje esta inversión en qué va a resultar hacia el futuro. Bueno, te paso la palabra a ver. Bueno, también se recomienda incluir un glosario de términos técnicos. Estas propuestas van a ser evaluadas por personas extranjeras y muchas veces las siglas en español no son muy identificables. Entonces, si ustedes incluyen esos términos, pues es mucho más fácil para el evaluador determinar qué es lo que ustedes quieren decir. Otro de los aspectos a tener en cuenta son los productos intangibles, pues deben tener una mayor claridad en los medios de verificación. O sea, cuando ustedes definan sus medios de verificación para poder establecer cómo pueden llegar a las metas de los indicadores, pues que no sean muy etéreos, sino que sean definidos de una forma más estratégica, que ustedes puedan definir una medición mucho más relevante hacia los indicadores. Para verificar la viabilidad de la propuesta es importante tener en cuenta el marco regulatorio y en dónde ustedes se desarrollan, o sea, dónde están los puntos críticos del marco regulatorio, que ustedes puedan tomar una mejor decisión y no pues en la mitad del camino darse cuenta que hay una regulación que les restringe el proceso. Entonces, como yo les decía inicialmente, cuando ustedes hacen una evaluación de ese sistema de mercado,
no solo tener en cuenta cómo funciona la oferta-demanda, sino los aspectos de funciones de apoyo y las regulaciones, y cómo estas ustedes les pueden generar algunos aspectos, tengan muy en cuenta en esta reestructuración de su propuesta. En las actividades asociadas al desarrollo del proyecto siempre tengan en cuenta que esas actividades no solo se queden en algo etéreo, sino que sean explícitas para que ustedes puedan definir su cronograma mucho más fácil y puedan determinar cuáles son los hitos que realmente les definen, qué paso hay que seguir más adelante. Tener muy en cuenta las capacidades necesarias para la ejecución, que sea eficaz y que deba reflejarse en la propuesta. En ese aspecto es qué recursos tienen ustedes, qué equipo ejecutor necesitan, cuántos consultores y qué expertise de esos consultores necesitan para desarrollar las actividades. A veces, si no se tiene claridad, si no solo ustedes se definen unas cosas como se diseña y a largo plazo se define tal cosa, ustedes solo tienen 12 meses para hacer la ejecución. Entonces, tengan en cuenta esos recursos que realmente necesitan para desarrollar su propuesta. Me gustaría ver qué preguntas tienen. Vayan por favor escribiendo sus preguntas en el chat para que al finalizar ahorita la presentación pues podamos abordarlas. Entonces les recuerdo que nos pueden escribir ahí en el chat. Importante, tengan presente las fechas. Se cierra el 28 de junio, se cierra el 30 de julio del 2019, 11 p.m. Les recuerdo que la postulación para esta convocatoria es a través de info@impulsacolombia.com. Ustedes nos envían su propuesta con todos los documentos que aparecen en el numeral, estoy casi segura que es el 14, para postularse. Es muy sencillo postular, sobre todo los de la primera convocatoria que no vivieron la experiencia pues de hacer una postulación ya a través de nuestro correo. 11 p.m. van a recibir una confirmación por nuestro contact center donde les va a verificar efectivamente recibimos su propuesta, fecha y hora. La fecha y hora válida es aquella que aparece en la bandeja de entrada del correo de Impulsa. Entonces no manden las propuestas a último momento. Si en su reloj decía 10:59 y acá llegó 11:01 y es una propuesta extemporánea. Ya hemos tenido algunos casos donde llegan las propuestas extemporáneas y la verdad queremos recibirlas todas y poderlas evaluar. Les recuerdo que todavía tienen tiempo para que nos manden las preguntas a info@impulsacolombia.com para que estemos respondiéndolas a través de preguntas frecuentes. También, como lo hablamos en el webinar anterior con Claudia, revisen las fichas de evaluación. Ustedes tienen un privilegio muy grande y es que tienen unas fichas donde aparece una retroalimentación por parte de los evaluadores. Esos puntos que a lo mejor fueron débiles en las propuestas pasadas, pues son los que pueden reforzar, los que pueden mejorar, y esos que fueron fuertes son también los que se pueden ustedes enfocar y profundizar. Entonces recuerden por favor revisar esas fichas. Los que no tengan esas fichas nos pueden escribir a los coordinadores de Syscontact o también a través mío y podemos darle a conocer esa ficha. Recordarles entonces cómo es el proceso de evaluación. Esta es una sola etapa de evaluación donde tiene varios momentos. Entonces nos radican todos los documentos y tenemos una etapa de elegibilidad donde se va a verificar todos esos criterios habilitantes de la convocatoria que están en los términos de referencia en el numeral 11.1. Después ahí vamos a revisar ya todos los componentes técnicos y estratégicos de la propuesta. También son los criterios que están en los términos de referencia. Revísenlos muy bien, revisen uno a uno. Y otra recomendación es después que desarrollen el marco lógico, que hagan el anexo, los dos anexos, el de marco lógico y la propuesta técnica. Denle una revisada y pregúntense si lo que ustedes plasman en ese proyecto, en esos dos anexos, responde a estos criterios que están de evaluación, porque efectivamente ese es el ejercicio que hacen los evaluadores. Entonces mi recomendación, revísenlo muy bien y que tengan como que pues información pertinente alineada al proyecto para eso. Después aquellos que tengan un puntaje mayor o igual a 70 puntos, pues pasan a un panel evaluador con el comité operativo, todos los miembros del comité. Ahí van a sustentar el proyecto, nos van a explicar ya un poco o a profundidad el proyecto, vamos a resolver dudas con los evaluadores y finalmente pues se seleccionan los mejores. Entonces,
recomendación, pues tengan muy buenas propuestas, revisen los videos también publicados en la página tanto de Impulsa como el programa Colombia Más Competitiva. Las convocatorias anteriores hicimos jornadas por cada sector, por cada una de las líneas estratégicas, entonces realmente hay un material muy interesante que es muy bueno que lo puedan ustedes retomar en estos momentos para ya los últimos detalles de la propuesta. Esto es simplemente insistir un poco en lo que estaba mencionando Belsi, de fijarse muy bien en lo que dicen los términos de referencia y tener muy claro que tienen que presentar. Si tenemos que subsanar alguna de la documentación que se revisan los criterios habilitantes, solamente habrán 2 días para remitir esas aclaraciones. Tengan en cuenta que esta convocatoria, como se habrán dado cuenta por el cronograma, es una convocatoria que tiene unos tiempos muy cortos. Es decir, tenemos que tener desde el principio muy claros los documentos, tener todo previsto, tener todo organizado para poder reaccionar en los tiempos en los que la convocatoria está construida. Verifiquen por favor los valores y las formulaciones. Es muy común ver que de algún modo en los diferentes formatos se llenan los campos, sobre todo en los de Excel, se llenan los campos y las formulaciones no están bien, entonces uno va a verificar y resulta que la suma no da, que la fórmula se le quedó una celda por fuera. Háganle siempre la revisión doble y hasta triple de esa formulación antes de enviar los formatos. También verifique que la información consignada en los diferentes anexos, particularmente el 1 y el 2, sea coherente. Es decir, no es que pongamos algo en el anexo 1 y luego hicimos un ajuste, pero solo lo hicimos en el anexo 2, entonces cuando se empiezan a leer los documentos las cosas no coinciden. Entonces, una revisión final para chequear toda esa coherencia, toda esa organización de la información es muy importante. Y en el momento 1 de la revisión de la viabilidad, de nuevo, por favor, vayan al numeral 12.1.1 y revisen muy bien cómo tienen escritos, planteados los antecedentes, la problemática, la estrategia, que sea un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un lenguaje directo, donde digamos las cosas más relevantes, evitemos un poco contar mucho contexto y quedarnos cortos en la explicación de lo estratégico. Concéntrense en explicar a qué le quiero llegar, cómo lo quiero hacer, cuál es mi estrategia, ser muy explícitos en lo que se dice allí, le facilita a los evaluadores entender la relevancia de su propuesta. De nuevo, lo que decía Verónica hace un momento, coherencia entre objetivos, actividades, plan de trabajo y presupuesto. Tiene que haber una lógica que permita entender que lo que ustedes plantean como objetivos se ve reflejado en el porqué de las actividades, se entiende que el plan de trabajo realiza esas actividades de una manera coherente y también que todo esto tiene también una relación equivalente a un presupuesto. Las consideraciones generales y riesgos tienen que estar tomadas, los proyectos siempre tienen algún nivel de riesgo en su ejecución, factores digamos imprevistos o factores ajenos a la voluntad de los ejecutores siempre están presentes. Es importante que podamos leer en la formulación que ustedes son conscientes de eso y que tienen de algún modo un plan de contingencia para que esos posibles riesgos asociados a la ejecución sean mitigados. Este tipo de detalles que pueden, digamos, parecer muy sencillos, son los que de fondo se revisan y los que de fondo también empiezan a ser muy relevantes al momento de ejecución. Bueno, en la etapa de sustentación, bueno, se les notificará vía electrónica. En la etapa de sustentación se nos notificará vía electrónica y se les dirá en qué lugar y fecha e indicaciones para hacer su presentación. Tengan en cuenta que de las propuestas que pasen a los 70 puntos pasan a esta fase, o sea que habrá una selección previa para poder pasar a esta etapa. En esta etapa pues ya después ustedes entenderán cuáles son los aspectos más relevantes para poder demostrarle al comité que su propuesta es de las mejores.
En la siguiente etapa, para que verifiquen la publicación de los resultados en la página web de Pulsa, ahí se notificarán realmente cuáles son las mejores propuestas y cuáles son las seleccionadas para ser cofinanciadas por Colombia Más Competitiva. Y una vez ya se declaren viables, porque han sido seleccionados, se procederá a que ustedes radiquen una documentación para hacer la contratación. Tendrán solo 8 días hábiles para entrega de esos documentos, entonces tengan muy en cuenta que está restrictivo los tiempos. Si ustedes no cumplen lo que establece en esta documentación, ustedes no podrán ser confidenciales y seguirá el siguiente que sí logre entregar los documentos a tiempo. Revisen el anexo 12, donde se encuentra el modelo de la minuta que deberán suscribir. Ahí ustedes pueden establecer previamente cómo va a ser este tipo de contratación, cuáles son los aspectos a evaluar. Este documento no será modificable en sus cláusulas, solo en los componentes, pues a qué van, quiénes son los contratantes y quiénes son los contratistas, pero las cláusulas son las mismas, entonces ustedes revisen eso antes de tomar la decisión de presentar su propuesta. Sí, aquí, Vero, importante insistir en los tiempos. Si su propuesta es notificada como cofinanciable, es decir, es declarada viable por el comité, el paso siguiente es la contratación. Para la contratación se exigen unos documentos que también ustedes los pueden encontrar en los términos de referencia. Les pedimos con anticipación, incluso para el día del comité, sin saber qué pasará o qué no pasará, que tengan prevista ya la consecución de todos esos documentos, porque solamente habrán 8 días hábiles para reunirlos en su totalidad y entregarlos. En esta entrega sí es física, y aquí sí le doy la palabra a Belsi para que les dé más detalles de lo que hay que tener atención y especial cuidado al momento de radicar. Bueno, importante aclarar que esto es solo para aquellas propuestas que sean declaradas viables. Entonces, pero sí es importante que conozcan los documentos y todo lo que tienen que hacer, porque, como lo mencionaba Claudia y Vero, nos toca muy rápido. Es decir, que apenas se notifique criterios habilitantes, aquellas propuestas tienen un alto potencial de ser cofinanciables, entonces ir armando todos los documentos necesarios para vinculación. Vamos a tener toda la lista, que es la que está ya publicada en los términos de referencia de vinculación, el numeral 16.1. Entonces, lo que necesitamos es que revisen absolutamente todo. Estos documentos son original, firmas originales, y se deben estar pues radicando ya en las oficinas de Fiducoldex en la fecha y hora que pues nosotros desde Impulsa le estaremos notificando a las propuestas cofinanciables. Total revisión de todos los documentos. Ahí lo que buscamos es, primero, pues validar que la propuesta que se presenta y que se evalúa, pues la propuesta que ya se radica y se contrata, entonces debe ser la misma, pero ya en físico, los aportes de contrapartida y pues todos los datos y documentos que requerimos de la entidad proponente para poder iniciar el contrato. Documentos originales en físico, radicados en la oficina de Fiducoldex en Bogotá. Para aquellas propuestas que sean viables, 8 días hábiles después de la notificación de la viabilidad. Listo. Bueno, yo creo que eso era todo lo que teníamos para contarles el día de hoy. Vamos a proceder a revisar sus preguntas y a responderlas en la medida de lo que podamos. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Juan Grisales. La priorización y, digamos, revisando los criterios los criterios calificables está más que todo en la sustentación ante el panel,
con el Comité Operativo 2. A nivel regional existen varios documentos que se puede mirar como la priorización o la importancia de este sector estratégico en una región. Entonces están el plan de desarrollo departamental, también están las agendas integradas. Es un ejercicio que se viene haciendo hace más o menos 2-3 años, donde hay unos proyectos y unos sectores que se han priorizado, que la misma región ha escogido como estratégicos para desarrollar. Entonces, digamos que son esos documentos o esas instancias regionales, también puede ser a través de la Comisión Regional de Competitividad, donde se evidencia pues la importancia de esa cadena de valor en la región. No sé, Clau, si quieres. Sí, básicamente es eso. Los departamentos tienen diferentes formas de decir o de declarar cuáles son sus sectores relevantes. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque queremos impactar una cadena de valor, porque estamos buscando proyectos maduros. Es decir, en la medida en que este sector sea relevante para la región, nos permitirá tener mayor impacto en ella. Es importante que podamos, en el medio de verificación que ustedes encuentren y que sea lo suficientemente relevante para que el jurado, los evaluadores, puedan tener puedan dimensionar qué tan importante es el sector para la región. Ese será el medio de verificación más apropiado. Nos están preguntando por las fichas de evaluación. Las fichas de evaluación se las podemos proporcionar desde SwissContact. Le pueden poner un correo a Verónica, veronica.leal@swisscontact.org. Dejaremos... sí, pero para centralizar yo creo que puede ser a través de Verónica, y Verónica ya lo direcciona al coordinador sectorial dentro del programa que sea relevante. Por favor, especifiquen cuál es su proyecto. Especifique por favor su correo electrónico, su proyecto, para que podamos ubicarlo fácilmente. Mire, mi proyecto era del sector tal, lo presenté en la convocatoria 17 o en la convocatoria 18, el nombre, el proponente fue tal entidad y el título, si lo tienen, del proyecto es tal. Denos todas las pistas necesarias para poder identificar, Natalia Álvarez, que nos está haciendo esta pregunta, para poder identificar exactamente su proyecto, cuál era. Nos pregunta sobre los gastos de legalización, póliza del convenio. Hay unos rubros que son gastos administrativos. Ahí se especifica que se puede cofinanciar por esos gastos, todos los que son gastos administrativos. Entonces, acá en los términos de referencia dice: los gastos administrativos, primero, no podrán superar el 10% total del valor del proyecto y pueden ser suministros de oficina, cuentas de teléfono, gravamen financieros de movimientos generados por la cuenta bancaria, alquiler de locales, servicios públicos, servicios de mensajería, correspondencia, salarios honorarios del personal. Es decir, que todo lo demás, gastos adicionales, pues son gastos de contrapartida del proponente y puede estar pues contabilizado en la contrapartida en efectivo que aporte para la ejecución del proyecto. En el anexo 1, donde dice la propuesta, ahí al lado izquierdo de la página, ahí están también esos rubros para que ustedes puedan guiarse. No sé si alguien tenga una pregunta en particular respecto a su formulación y particularmente cómo retomar una propuesta de la otra. También es importante resaltarles que nuestros coordinadores sectoriales, ya seguramente ustedes los conocen, Natalia Jiménez, Diana Ortiz y Miguel Pérez, están muy pendientes de atender sus inquietudes técnicas. Nos va quedando ya poco tiempo, nos quedan ¿cuántos días de formulación? 2 semanas, digamos, larguitas de formulación. Entonces, aquí dejaremos las respuestas a las preguntas que nos han formulado hoy. Sigan formulando, por favor, a info@impulsacolombia.com sus inquietudes y comuníquense con nosotros en cualquier momento. Quienes necesiten la ficha, de nuevo, por favor, escriban al correo veronica.leal@swisscontact.org. Está escrito
aquí en el chat del webinar, y nos especifican cuál es su proyecto y con mucho gusto se los enviamos y el coordinador sectorial se comunica con ustedes para explicarles un poco la ficha de evaluación, qué tipo de observaciones tiene. ¿Querías adicionar? No, ahí ya hay dos preguntas más. Recordarles que el proyecto presentado a esta convocatoria, como lo mencionó Claudia al inicio, sí debe tener una relación con el proyecto el cual fue evaluado y el proyecto el cual recibió todo el acompañamiento. Digamos que claramente, dado que los recursos son menos los que se cofinancian y el tiempo de ejecución también es menos, pues el alcance de este sí puede cambiar. Por ejemplo, si antes abarcaba 4 departamentos, ahora puede abarcar uno solo. Si abarcaba 10 municipios, ahora solo 10. Si atendía 4 líneas de acción, ahora se presenta con 1 o 2. Sin embargo, tanto el objetivo como el espíritu de esa propuesta, pues sí debe ser alineada a la que se presenta a esta nueva convocatoria. Vale, también hay una pregunta sobre los aliados, cómo lo tenían en una propuesta anterior y cómo siguen en esta nueva. Ustedes determinan la relevancia de sus aliados, como les decíamos inicialmente, lo que se evalúa es la calidad de sus aliados y más que un antecedente es cómo ustedes pueden dinamizar todo el proceso que quieren hacer con su intervención. Sí, recordar que efectivamente si antes tenían 8 aliados, pues entendemos que por el tiempo y por la ejecución de esta, a lo mejor solo se presentan con 3, con 2, los que sean pertinentes para su proyecto y pues para la zona a la cual van a implementar el proyecto. Y recordarles, revisen muy bien los términos de referencia, revisen las preguntas frecuentes. Los coordinadores del programa a través de Swisscontact han estado en contacto con cada uno de ustedes, entonces pues aprovechen para escribirles, para revisar como esos proyectos y que recibamos todas sus propuestas a más tardar el 31 de julio. Sí, solo para aclarar aquella pregunta que nos hacen de si pueden ser menos territorios. Recuerden que en los criterios habilitantes dice debe concentrarse en los mismos territorios, no en todos, pero sí en al menos uno. Es decir, si ustedes tenían los departamentos de Magdalena, La Guajira y el Huila y hoy solo quieren estar en el Huila, es muy válido. Pero si antes tenían Magdalena, Guajira, Huila y hoy quieren incluir Cesar, ya no es válido. Es decir, tiene que ser obligatoriamente alguno de los territorios que estaban o que hacían parte de la formulación anterior. No puede ser uno nuevo, pero pues nos cambiaría un poco la propuesta y no estaríamos partiendo de la propuesta anterior. Hay otra pregunta también que nos dicen si se debe mantener el mismo enfoque de proyectos, si este puede cambiar sustancialmente. No puede cambiar sustancialmente, tiene que mantenerse una coherencia, no necesariamente el mismo enfoque. Puede ser que su enfoque anterior hubiera sido en calidad y en este momento lo quiere hacer en innovación porque ya tal vez con el tiempo que ha pasado usted ya superó los temas de calidad que quería abordar y ya está listo para ir a una etapa de innovación. Tiene que ser coherente, es decir, tiene que desarrollarse dentro de la misma dinámica en que usted planteaba desarrollar el proyecto anterior. El foco puede cambiar, lo que no puede ser es un proyecto totalmente diferente. Y la razón de esto simplemente es porque estamos partiendo de aquellas propuestas que tuvieron una calidad muy buena, que fueron acompañadas, que tuvieron una retroalimentación técnica y eso es lo que queremos abonar y lo que queremos terminar apoyando. Entonces, si apoyamos una propuesta sustancialmente nueva, no estaríamos atendiendo el espíritu de este nuevo enfoque. Muchísimas gracias a todos por conectarse al segundo webinar de Colombia Más Competitiva. Este es nuestro segundo y último webinar, ¿cierto?, del programa. Recuerden que todavía tienen tiempo para que nos manden sus preguntas a info@impulsacolombia.com. Les quedan 2 semanas muy estratégicas para dar ya los últimos pincelazos a ese proyecto, para que lo recibamos y empezamos el proceso de evaluación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Vamos a mandarle la grabación y la presentación de este webinar a todos los que asistieron. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Bueno, Elsie, gracias. Gracias a todos por asistir y por favor no duden en contactarnos que estamos muy pendientes de ustedes. Muchas gracias y esperemos que hagan una muy buena estructuración de su nueva propuesta.